Señoras y señores, buenas tardes. Se da inicio a la ceremonia de juramentación del señor presidente del Consejo de Ministros y del Gabinete Ministerial. A continuación, se procederá a la lectura de la resolución suprema mediante la cual se acepta la renuncia que formula al cargo el señor presidente del Consejo de Ministros. Lima, 13 de mayo de 2025. Vista la renuncia irrevocable que al cargo de presidente del Consejo de Ministros formula el señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de presidente del Consejo de Ministros formula el señor Gustavo Lino Adriancén Olaya, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Gustavo Lino Adriancén Olaya, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri Boza, dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve, artículo primero, nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Eduardo Melchor Arana Isa. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Presidente del Consejo de Ministros. Señor Eduardo Melchor Arana Isa, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. Bueno, de esta manera, justicia, momento cosa para las fotografías, o la jefa de Estado, aquí en el de Palacio, ¿no?, de Gobierno. Entonces va a continuar. Asimismo, se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado. Resoluciones supremas número 091-2025 PCM a la número 108-2025 PCM. Lima, 13 de mayo de 2025. Vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Elmer José Germán Gonzalo Chaler Salcedo. Ministerio de Defensa, señor Walter Enrique Astudillo Chávez. Ministerio de Economía y Finanzas, señor Raúl Pérez Reyes Espejo. Ministerio del Interior, señor Carlos Alberto Malaver Odias. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Eduardo Melchor Arana Isa. Ministerio de Educación, señor Morgan Nicolo Quero Gaime. Ministerio de Salud, señor César Henry Vázquez Sánchez. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, señor Ángel Manuel Manero Campos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Daniel Isao Maurate Romero. Ministerio de la Producción, señor Sergio González Guerrero. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señora Úrsula de Silú León Chempeño.
Ministerio de Energía y Minas, señor Jorge Luis Montero Cornejo. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor César Carlos Sandoval Pozo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Duri Francisco Wittenbury Talledo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Fanny Esther Montellanos Carvajal. Ministerio del Ambiente, señor Juan Carlos Castro Vargas. Ministerio de Cultura, señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, señora Leslie Carol Urteaga Peña, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Linercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, y Gustavo Lino Adrancén, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Walter Enrique Astudillo Chávez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Walter Enrique Astudillo Chávez, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Defensa que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. Gracias, Astudillo. Nuevamente, como ministro. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas. Señor Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Economía y Finanzas que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera,
que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho del Interior. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho del Interior al señor Carlos Alberto Malaver Odias. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho del Interior. Señor Carlos Alberto Malaver Odías, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro del Interior que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Juan Enrique Alcántara Medrano. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Juan Enrique Alcántara Medrano, ¿promete usted por la patria y la Constitución desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos que le confío? Por el Perú, juro. Si así lo hiciera, que la patria y la nación lo premien, y si no, se lo demando. Correcto. Juan Enrique Alcántara Medrano, presentar el cargo de A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores
dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Educación. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve, artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Morgan Nicolo Quero Gaime. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Educación. Señor Morgan Quero Jaime, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Educación que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor César Henry Vázquez Sánchez. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicado en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor César Henry Vázquez Sánchez, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Salud que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien. De lo contrario, se lo demando. César Vázquez, ministro de Salud, ¿no? Que sea flexible, hay que llegar a Palacio de Gobierno y hacer una consulta de dónde estaba el casino. Yo he visto la demanda, estaba en justicia, esta casa de Coca-Cola Azul, donde llegaban este distintivo de ratificación. Seguidamente, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Ángel Manuel Manero Campos. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Ángel Manuel Manero Campos, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. Enseguida, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley 29, número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Daniel Isaú Maurate Romero. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Daniel Isaú Maurate Romero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de la Producción. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Sergio González Guerrero. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese,
comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de la producción. Señor Sergio González Guerrero, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de la Producción que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Sergio González Guerrero también forma parte de la línea de Eduardo Arana, estuvo ratificado por la presidenta Boluarte como ministro de la Producción, y en esta ceremonia que transmitimos a la Tele Perú desde Palacio de Gobierno. Saluda a la jefa del Seguidamente, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Úrsula Desilú León Chempen. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Desilú León Chempen, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Comercio Exterior y Turismo que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Enseguida, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Jorge Luis Montero Cornejo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Jorge Luis Montero Cornejo,
¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Energía y Minas que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor César Carlos Sandoval Pozo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor César Carlos Sandoval Pozo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones que le confío? Por Dios y por la patria, sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando. Enseguida, el señor viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Durich Francisco Wittenbury Talledo. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dinercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República; Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Durich Francisco Wittenbury Talledo, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria
lo premien y si no, se lo demanden. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Fanny Esther Montellanos Carvajal. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma: Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Fanny Esther Montellanos Carvajal, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Seguidamente, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Ambiente. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho del Ambiente al señor Juan Carlos Castro Vargas. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman: Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Ambiente. Señor Juan Carlos Castro Vargas, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro del Ambiente que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demando.
A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Cultura. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja. Artículo segundo, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Cultura. Señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministro de Cultura que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demanden. Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, jura como ministro de Cultura, es ratificado entonces en esta materia. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema, Lima, 14 de mayo de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero, nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Leslie Carol Urteaga Peña. Artículo segundo, la declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Eduardo Melchor Arana Isa, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Leslie Carol Urteaga Peña, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria la premien, y si no, se lo demanden. Ahora invitamos al señor Presidente del Consejo de Ministros y a las señoras y señores ministros de Estado a participar en la foto de estilo.